La lucha contra la corrupción comienza de nuestro conocimiento hasta la integridad y fuerza que mostramos para erradicarla. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este foro estudiantil. Conexiones peligrosas, lavado de dinero y financiamiento de armas de destrucción masiva. Contamos con la destacada participación en el presidio de la maestra Rosario de Jesús Canales Gómez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El licenciado Martín Vargas Contreras, jefe del Departamento de Evaluación del Instituto Registral y Catastral. El maestro José Raúl Aguilera, delegado administrativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Gobierno del Estado de Michoacán. Y del alumno Diego Pérez, representante de la Organización de Evolución Nicolaita. Licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría, maestro fiscal y por la Universidad Michoacana de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, socio fundador de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, docente de la Maestría de la Defensa del Contribuyente y en la Maestría Fiscal por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es el maestro Raúl Aguilera, delegado administrativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Gobierno del Estado de Michoacán. Démosle un coloroso aplauso y él nos impartirá el tema del lavado del dinero, proporciona una visión general y los desafíos actuales para prevenirla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Sí me escuchan todos? Bueno, voy a tomar la libertad aquí de pararme. Saludos a todos. Agradezco aquí al Grupo de Evolución Nicolaita por la invitación, a todos los jóvenes, a los invitados también que nos acompañan, a mis compañeros. Es un honor para mí regresar a mi alma mater también. Sabrá que soy licenciado en Derecho y este tipo de temas pues son muy importantes y de relevancia. Ya entrará los ponentes muy puntual algunos temas que yo abordaré de manera general en este corto tiempo que tenemos, pero es importante que ustedes como licenciados en Derecho, como esos futuros postulantes o litigantes allá afuera, conozcan esta materia, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, cuando a nosotros nos tocaba recibir clase aquí en la facultad, esta materia no la llevábamos como tal vez veíamos algunos destellos en lo que era derecho económico, ¿no? Algunos otros destellos en la materia penal, ¿no? Que sabemos todos que en el 400 bis del Código Penal Federal se encuentra ahí tutelado, ya lo hablará la magistrada de manera brillante, experta en el tema, tutelado ya o reconocido lo que es el lavado de dinero, ¿no? Cuando escuchamos lavado de dinero tal vez a nuestra mente, a nuestra cabeza, nos habla un poco de que pues, una lavadora, un lavado, una lavandería y que el dinero se pone a lavar ahí, ¿no? No, nada fuera de lo real. Sabemos que ustedes conocerán la historia de los Estados Unidos. Había por ahí un gángster, un mafioso que se llamaba o se apellidaba Al Capone. Cuando fue la veda de alcohol, en 1929-1930, Al Capone pues vendía alcohol de manera ilegal. Esas ganancias que tenía este grupo criminal las metía literal a lavanderías y el dinero se lavaba, ¿no? Entonces de ahí viene el argot, lo que utilizamos como lavado de dinero. Entonces no está distante de eso que en nuestra mente o nuestra cabeza se llega a imaginar uno cuando dicen lavado de dinero. Sin embargo, esta evolución o lavado de activos también, como se conoce a nivel Sudamérica, lavado de activos o lavado de dinero, pues es esta inyección de dinero que se hace de sistema o ganancias de hechos ilícitos o actos ilícitos para que se metan al sistema financiero o se haga de una forma lícita. Es decir, de algún hecho delictivo como puede ser el secuestro, narcotráfico, se obtienen recursos. Esos recursos como tal no pueden gastarse actualmente, lo veremos más adelante tal vez con el contador Martín, por alguna cuestión de índole regulatoria, pero eso lo que tratan los criminales es meterlo al sistema financiero, meterlo a un sistema legal para que en su momento pueda ser gastado, ¿no? Ya veremos ahorita más adelante algunas actividades
que el legislador como tal, muy puntualmente, puso en alguna ley y que nosotros conocemos como actividades vulnerables, ¿no? Ya lo abordaremos más adelante. Entonces vemos que desde 1930 esto del lavado de dinero se venía haciendo en la actividad criminal. Tuvieron que pasar 50 años, y usted lo verá, ahí googleenlo, antecedentes del lavado de dinero. Usted verá que se realizó una convención de Viena por 1980, ya preocupante la situación a nivel mundial de que este lavado de activos afectara al sistema financiero. ¿Por qué lo afecta? Bueno, porque tal vez hay un traslado de activos o de efectivo de un país a otro, este sistema financiero, ¿no? Ya lo repito, lo abordarán más adelante. Los países, una regulación, una detección, una prevención de estas actividades, donde actividades ilícitas se invitaban a actividades lícitas, este dinero se realizó una convención y este denominado grupo del G7, ¿saben qué es el G7? Pues los países más avanzados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo este grupo creó como tal un grupo de acción financiera internacional, que nosotros lo conocemos por siglas GAFI, no se olviden. En 1980 se crea GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Es importante que sepamos las fechas, porque ahorita va a ver en México cómo actuó. México reconoció este tratado, esta convención, reconoció por el 1990. Vaya a entender para que vean cómo México ahí, pues es Chile de todos los moles, dice yo sí participo, voy a combatir el terrorismo, pero ahorita vamos a ver hasta qué año fue que empezó a luchar fuertemente contra estas tipos de actividades. Entonces, ¿qué es 1980 que se creó? ¿Qué significa GAFI? Grupo de Acción Financiera Internacional. Apúntenle pues a mencionar en WhatsApp, ahí pónganle a un amigo que GAFI es. Entonces, bajo ese tenor, fíjense, pasaron otras dos convenciones, una fue el año 2000, pero, ay, ya me escucho muy fuerte, ahí, pero fue hasta 2004 cuando en México se creó lo que es la UIF. ¿Alguien sabe qué es la UIF? ¿La ha oído? Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Sí? Vaya apuntando ahí, entonces ya tenemos dos siglas, GAFI, UIF. La UIF es como la GAFI a nivel internacional y la UIF es a nivel local. ¿De qué se encargan estos grupos o agrupaciones que forman los gobiernos y en su caso la UIF en México? Pues de perseguir, prevenir, informar sobre este tipo de acciones que conllevan al lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama la mexicana? ¿Qué significa UIF? Muy bien. ¿Se acuerdan de ese personaje? A lo mejor, acuérdense si usted está viendo las noticias ahí en el Face. Santiago Nieto, ¿se acuerdan de Santiago Nieto? ¿Quién fue Santiago Nieto? El antiguo titular de la UIF. Sí, que después lo despidieron o renunció porque andaba haciendo bodas extravagantes allá en Sudamérica. Pero bueno, este fue el primer titular, bueno, uno de los titulares de la UIF. Posteriormente ahorita está Pablo Gómez. Pero, ¿cuándo se creó GAFI? ¿Qué año? ¿Y la UIF? ¿Cuánto pasó? Imagínense. Y eso porque la GAFI emite recomendaciones. Emitió 40 recomendaciones en ese entonces, en los 80s, diciendo qué deberían de hacer los países para prevenir las operaciones de lavado de dinero. ¿Cuántas recomendaciones emitió? 40. Una de esas recomendaciones es la creación de una unidad de inteligencia financiera. ¿Hasta cuándo la cumplió México? 2004. Tuvieron que pasar casi 20 años para su creación. Pero entonces México crea su unidad de inteligencia financiera en el 2004 y dijo, yo ya cumplí. La unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Entonces dijo México, yo ya cumplí. ¿Pero qué cree? De las revisiones que ha hecho la GAFI, en las autoevaluaciones que hace también México. ¿Pero qué estás haciendo?
pues ya tienes ahí una unidad, pero ¿y luego? ¿Y los resultados? ¿Y el narcotráfico y demás? Bueno, de tanta presión que sufrió a nivel mundial México, se creó o se promulgó la ley, que por sus siglas es LF-PIORPI, así para que se la aprenda, la ley PIORPI, que la conocemos, o ley antilavado, que es ley federal para prevención, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se creó en 2012. ¿Cuántos años pasaron desde la creación de la UIF a la promulgación de la ley? Imagínense, o sea, estamos como pasos así, México cumpliendo pasitos, creo mi unidad, pasan alrededor de 6, 8 años para la creación de la ley, se emite su reglamento alrededor de 6 meses después, en 2013, se emite una serie de normatividad y México intenta cumplir con esas recomendaciones. ¿Han escuchado la ley antilavado? ¿No? Bueno, existe una ley antilavado que decíamos, ley PIORPI, ¿sí? Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lo que conocemos como ley antilavado. Esta ley va enfocada a los particulares, a los que están, los que no son entidades financieras, así se reconoce la ley. O sea, esta ley no va a regular a los bancos, va a regular a los particulares que se presuma o que realicen actividades vulnerables. ¿Cómo qué actividad vulnerable usted cree que sean algunas que el legislador decidió, derivado de estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional? ¿Qué actividades cree que los grupos delictivos utilicen para lavar el dinero? Ya de lo que hemos hablado. ¿Mande? ¿Los qué? Los antros o algún bar. Antros, bar. Empresas fantasma. Casas de cambio. Venga a su memoria alguna actividad lícita donde se utiliza efectivo o donde se utilizaba efectivo. Compra de empresas. Compra de empresas. ¿Qué más? El autolavado. ¿Qué más? ¿Tiendas de qué? De autoservicio. ¿Qué más? Compra de inmuebles. Transporte público. ¿Sí? Recuerde, usted va a llegar a su casa hoy, en todos los que nos están viendo ahí en la transmisión, le pone ahí en Google, ley antilavado. Le va a salir una página, ahí se puede meter. O se puede meter a la página del Congreso donde están todas las leyes y le pone lo que ya vimos, ¿no? Ley PIORPI o ley antilavado. Y en el artículo 17 de esta ley se establecen 16 operaciones que se consideran vulnerables para esa ley. 16. En que se encuentran cuáles, ya decíamos, venta de bienes inmuebles, ¿no? O de uso de derechos, o goce. ¿Qué más decíamos? Blindaje de automóviles, la venta de automóviles, juegos con apuestas, ¿sí? Todos los casinos. ¿Cómo funcionaba antes? Algún grupo criminal tenía, repito, ganancias de estas actividades ilícitas, se iban a los casinos, en los casinos inyectaban dinero, ¿no? Compraban o apostaban, y a lo mejor llegaban a ganar algo y lo limpiaban, pues. Oye, ¿de dónde obtuviste el dinero? Ah, es que fui a las apuestas y ahí gané el dinero. Entonces, recuerda este ciclo que hacen como tal los grupos delictivos. Aquí no vamos a enseñar cómo se hace, ¿no? Uno que es contador, el licenciado Martín no me dejará mentir, a uno allá afuera lo visitan mucho. Oye, es que necesito un dinero ahí que tengo apartadito y pues lo quiero meter para que sea legal. No, o sea, aquí no vamos a aprender cómo se hace eso, simplemente usted que tenga el conocimiento de estos actos que hay ahí en esta ley antilavado. Ahora bien, decíamos que también los contadores, ustedes como abogados, también pueden ser sujetos de actividades vulnerables. La propia ley me señala así en el artículo 17 que los abogados o los contadores podemos realizar actividades vulnerables. ¿Cuándo qué? Cuando administremos personal del cliente, cuando administremos inmuebles del cliente. Allá afuera ustedes saben que algunas inmobiliarias, algunos licenciados,
se encarga de administrar las rentas del cliente. ¿Sí lo han visto, no? Esa es una actividad vulnerable. Entonces es necesario conocer esta ley, porque esta ley me pone un sinfín de obligaciones. Son muchas obligaciones que tiene esta ley. Una, ¿cuál es? Dar aviso si pasa de cierto monto, dar aviso a Hacienda o a la UIF, en este caso, de que estoy haciendo esta actividad vulnerable. Darme de alta en el portal. Identificar a mi cliente que realice esa actividad vulnerable. Sí, vamos a suponer un ejemplo. Los de grupos directivos, o los mañosos, pues, como conocemos, muchas veces todo ese dinero en efectivo que obtienen, iban a las agencias de vehículos y compraban los vehículos en efectivo. ¿Sí llegaron a conocer ese caso, no? Que sus papás le platicaban. No, es que fíjate que la comadre me platicó que su esposo, que trabaja en una agencia, le llegaban con 250,000 pesos en efectivo y tuvo que vender el auto. Eso está regulado ya. También hay algunas prohibiciones ahí dentro de la ley, en su artículo 32, donde me habla que algunas operaciones están prohibidas, como por ejemplo la venta de joyas. Hasta cierto límite está prohibido recibir efectivo. ¿Sí? La venta de arte, por ejemplo. Entonces, todas esas operaciones, la ley me dice que si mi cliente no se quiere identificar, me tengo que abstener de hacer la operación. ¿Usted cree que sea eso viable? Con confianza, participe, quítese la máscara, ¿sí o no? ¿Cree que si llega un grupo delictivo, llegue a la agencia de autos y la agencia de autos le pida su identificación para identificarlo? Oye, ¿quién eres? Fíjate que tengo una ley antilavado que me obliga a identificarte. ¿Con quién estoy haciendo la operación? No, es que no te puedo dar. Tú dame mi vehículo de 500,000 pesos y aquí no pasó nada. No, es que no puedo hacer la operación. Me niego a hacer la operación. ¿Cree que eso pasa en la realidad? ¿Sí? Entonces nos enfrentamos a unas pues barreras en el cumplimiento de estas recomendaciones y en el cumplimiento de la ley, que creo que la magistrada hablará muy puntual en ese sentido, de toda la experiencia que ha tenido o tiene en el ámbito judicial. Entonces, hablando de esta ley, repito, tenemos algunas obligaciones. Una muy importante: identificar a mi cliente, recabarle datos, nombre, nacionalidad, correo, dirección, teléfono. Y algo importante también, que dentro de las recomendaciones está, es saber si ese es un beneficiario final del servicio. ¿Por qué? Porque existen prestanombres. ¿Sí saben qué son los prestanombres? ¿Qué son? Sí, prestan su identidad, ¿no? Para que no se vea quién es el beneficiario final. Bueno, si usted ha ido a una notaría o están practicando, saben que en la notaría tienen sus machotes para que tú digas: oye, ¿tú eres el beneficiario final de este servicio? ¿O quién es el beneficiario final? ¿Eres prestanombres? Entonces, esa es una obligación también dentro de la ley. Hay obligaciones de tener manuales, de tener el expediente propio del cliente. Entonces, es importante, repito, que nos vayamos empapando ustedes como jóvenes, la gente que nos sigue, que vayan empapando ustedes esta ley. ¿La ley de cuándo es? ¿Qué año dijimos? ¿Y en qué año estamos? ¿Cuántos años ya pasaron? 11 años. ¿Y ya la conocían? Pues importante. Acuérdense que lo que dice el derecho civil, del conocimiento de la ley. Entonces, recuérdelo, como abogados, dentro del artículo 17 de esta ley antilavado, tenemos la posibilidad de caer en una actividad vulnerable. Ahora bien, ya para ir concluyendo y ya no aburrirlos con el tema, los retos a que nos enfrentamos, ¿no? Que es importante que lo sepamos. De las 40 recomendaciones, ¿cuántas cree que México ha cumplido? ¿3, 4 por acá, por allá? ¿Quién da más? 10%. 2, 3. No, ténganle pues más fe a su país. 15 por acá. ¿Quién más? 10. Bueno, ahí va. De las 40,
tenemos 25 totalmente cumplidas. Alrededor de 15 más o menos que está ahí como regularmente cumplidas. Tenemos como 4 que están ahí como en el proceso de cumplirse y una que no está cumplida a cabalidad. ¿Cuál es la que no hemos cumplido? La del reporte de estos agentes que prestan servicios como contadores, licenciados, notarios, agentes aduanales. Esos no hemos logrado o no ha logrado México que se pueda cumplir a cabalidad esa recomendación. Es decir, que estos agentes que prestan servicios a las personas o a los grupos delictivos informen de que se han realizado actividades vulnerables. Entonces, esa a cabalidad no se ha cumplido. En el informe de 2023 que la GAFI emitió sobre el cumplimiento de México, se informó que la mayoría de los países, y lo comentará la magistrada mejor, la mayoría de los países están fallando, aparte de lo que ya comentamos de estos agentes que prestan servicios, en recuperar ese dinero que se invirtió o se inyectó a actividades lícitas. Es decir, cuando alguien es investigado, es congelado sus cuentas y todo este sentido, cuando se presume o hay un indicio de que se realizaron o se obtuvo ese ingreso o esas ganancias con actividades ilícitas, se inicia un procedimiento, se va a juicio, el cliente, el contribuyente, el gobernado, y señala la GAFI a nivel internacional que solamente el 1% de esas ganancias son las que se han recuperado para las víctimas. Sí, es un porcentaje mínimo, o sea, casi nada se recupera. Entonces, uno de los retos actuales importantes para este combate antilavado es que no se está recuperando como tal el dinero de estos actos delictivos que se inyecta al tema legal. Entonces, es algo preocupante a nivel internacional. Repito, es difícil muchas de las veces identificar por las propias circunstancias. Imagínense, y a lo mejor no nos vayan a censurar aquí, nos vayan a tarea la transmisión, pero imagínense que en Apatzingán o en Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, las agencias de carros se nieguen a prestar el servicio o a vender, o las joyerías, o que ya no vendas inmuebles en efectivo. O sea, es difícil, ¿no? Ahorita lo manifestará la magistrada, lo manifestará también mi amigo Martín. Entonces, es el reto que nos enfrentamos, ¿no? Muchas de las veces el propio sujeto de la ley, el que vende joyas, bienes, inmuebles, vehículos, pues pueda cumplir a cabalidad. Entonces, básicamente es la generalidad, es en lo que estamos, 2023, México tiene 25 cumplidas de manera total. Entonces ahí vamos, va caminando. Pero entonces este tema viene con gran auge. Hay una certificación por parte de la propia UIF, en donde uno se certifica y sabe de este tema de la ley antilavado. Hay otra certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el tema de las entidades financieras y algunas ahí que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? La propia también, todo el área de seguros tiene también su propia certificación. Entonces va tomando relevancia, pudiera ser, ya trayéndolo al tema doméstico, aquí a Michoacán, a Morelia, a nuestra facultad, que pueda ser un tema para ustedes, que encaminen ahí pues sus estudios, un tema laboral también que está fuertemente. Repito, la magistrada pudiera estar viendo ahí, deslumbrando cómo va el tema de litigio en el tema judicial. Hay asesores realmente que viven de este tema del lavado de dinero, no porque estén lavando dinero, sino porque defienden algún tema injusto. Por ejemplo, conocerán al cantante famoso que estuvo el 15 de septiembre aquí, Julián Álvarez, a Rafa Márquez, otro jugador, que estuvieron inmersos en una polémica ahí, ¿no? Una información ahí de Estados Unidos. Entonces, esos temas pues son bien defendidos, pudieran encaminar ustedes a esa área nueva del derecho, si así lo queremos poner, pero que al fin de cuentas pues tienen sus bemoles, como ya lo
lo platicamos, ¿no? Si no hubiera alguna pregunta, creo que va al final de las participaciones de todos nuestros compañeros va a haber una serie de preguntas. Por mi parte sería todo y pues les agradezco mucho la atención. Muchas gracias por tan importante disertación. También cabe mencionar la honorable presencia de nuestra compañera Karen Medrano como representante de Organización Nicolaita. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciado en Contaduría y Ciencias Administrativas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ha desempeñado como contador, consultor fiscal y abogado independiente, asesor en materia de obligaciones fiscales y ley de lavado de dinero, en la firma de consultores y asesores notariales. Fue docente impartiendo en clases de materia optativa de Derecho Notarial en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Evaluación en el Instituto Registral y Catastral. Presentamos al ponente Martín Vargas Contreras, con su participación en el tema de lavado de dinero y su implicación en el financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Por el gusto de estar aquí con ustedes, no sé si van a 1, 2, 3. ¿Escuchan? Sí. Pues viene esa segunda parte después de esta participación del contador Raúl. La verdad es que es un ponente ya con cierta trayectoria, buscando esos espacios precisamente para compartir estos temas que se vuelven relevantes. Me acuerdo mucho hace 2 años que dimos una charla aquí, se vuelven borrosos. Me acuerdo mucho en aquella ocasión, dimos una charla en materia de lavado de dinero. Y la dinámica creo que de muchos era, oye, y nos van a enseñar a lavar dinero. Por aquí ya, que no podemos enseñarles a lavar dinero. Entonces, recuperamos el tema, sin embargo, se vuelve borroso. De hablar de terroristas, de hablar como la típica pregunta que le haces al Google, ¿cómo esconde un cuerpo? Entonces, en esa parte, ya por ahí nos daba un antecedente histórico bastante interesante el contador Raúl, de este grupo de acción financiera internacional que se creó ¿en qué año? Y hasta 2012, 9 de septiembre, se promulga la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Qué es lo preocupante de esta ley? Que esta ley va sobre un rubro en especial que es el lavado de dinero. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional y en un momento dado la Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito de carácter local tendría que estar versando sobre otras 2 acciones que están mermando en un momento dado, temas de seguridad, temas de economía, que es el financiar al terrorismo y el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este segundo tema se vuelve complicado desde una óptica del vecino, porque la producción del armamento no es mexicano. Recordemos que tenemos una ley en México, una ley de armas de fuego, que le da única y exclusivamente el carácter para comercializar armas al ejército mexicano. Es una sola tienda y tienes que cumplir una serie de requisitos y demás. Sin embargo, nos damos cuenta que allá afuera la mayoría de los actos delictivos se cometen con armas, pero pasamos de tener armas simples, un calibre 22, un calibre 9 milímetros, a tener armas como la bazooka con la que se destruyó en 2015 un helicóptero del ejército mexicano, un dispositivo armamentístico de procedencia rusa. Y nos vamos todavía un poquito más atrás y nos damos cuenta que las armas en su mayoría provienen ¿de dónde? Y Estados Unidos, en esta parte del G7, cuando presiona a México a regular el tema y a seguir las recomendaciones, porque dijo, tienes que darle seguimiento a las recomendaciones de a las 40 recomendaciones de la Gafi. No dijo exclusivamente al tema del lavado de dinero, no forzó o no indagó o no presionó lo suficiente al Congreso del Estado en un tema de ver cómo delimitar el tema de las armas de destrucción masiva,
porque aquí en México de una u otra manera tenemos una normativa que lo tiene limitado. El problema en México lo tenemos por el tráfico de armas de Estados Unidos para México. Muy similar como el problema de Estados Unidos, que dice, oye, yo tengo problemas de drogadicción porque México contrabandea el tema de ¿qué? De drogas. México tiene un problema con las armas, y no con las armas pequeñas, con las armas con capacidades de destrucción mucho mayor, precisamente por este contrabando que tenemos de allá para acá. Si nos vamos a un tema más no jurídico, no teórico, nos damos cuenta que en Estados Unidos siempre ha existido esta problemática con el tema armamentístico. Sin embargo, este tema forma parte de una economía en Estados Unidos que le ha funcionado por muchísimos años, y es de ahí que dicen, no tenemos una regulación clara en tema de este tipo de armas, porque el principal afectado, ¿quién sería? Nuestro propio vecino, o sea, quien nos presionó en un momento dado el tema del lavado de dinero. ¿Qué sucede en el tema del lavado de dinero? Insistimos, está regulado con esta nueva ley del 2012, y hablemos nueva porque es relativamente nueva, tardó sus par de años en poderse perfeccionar, pero en temas de arma de destrucción masiva no tenemos más que la ley actual. Eso nos ha llevado a que este crecimiento armamentista por parte de organizaciones criminales vaya en ascenso, y nos lleva a la segunda parte que nos tendría que preocupar un poquito más en el tema, que sería ¿cómo adquiero el armamento? ¿Qué requiero para poder comprar ese armamento? Financiarme. Pero ¿cómo me financio? Viene la parte interesante. Ya está la normativa en materia de lavado de dinero que evita que recursos de procedencia ilícita lleguen y se puedan bancarizar, pero no los inhibe. Y a lo mejor voy a hacer una precisión a nuestra zona, a nuestra localidad. Las 17 actividades vulnerables que en un momento dado señalaron la ley iban en atención precisamente a estas cuestiones que de naturaleza vulnerable podían ser susceptibles por grupos criminales para poder ¿qué? Lavar su dinero. Recuerdo mucho un ponente que su plática decía, tienes 5 millones de pesos, ¿en qué te los vas a gastar? Una casa. Un carro. Un carro. Bienes. Y ahí va alimentando, o sea, bajo esa lógica. ¿Qué sucede hoy en día en algunas zonas de tierra caliente? Michoacán. Esas son las actividades vulnerables. Y eso ha llevado a que ciertos grupos criminales busquen otras formas de financiarse. Entonces, hace poco, son temas públicos, todas las tortillerías de Uruapan cerraron. ¿Pero por qué cerraron? Porque llevan a los grupos criminales a buscar nuevas fuentes de financiamiento, que era la cuota de la tortilla, si no mal recuerdo. Tenemos algunos otros municipios con problemas en materia de pollo, en materia de carne y diversos rubros. Uno de los más preocupantes, quizá del que se comentó y se hizo de conocimiento nacional, fue el tema del limón. Este contexto, ahora sí lo vamos a llevar a la recomendación número 7 que dio el Grupo de Acción Financiera en materia de terrorismo. ¿Quién es de zona de tierra caliente? Levanten la mano. Sin miedo, uno, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Acámbaro? Tacámbaro. ¿Algún otro? Sin miedo, Apaxingán. Yo soy de Táporo, pero yo también vivo en Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Quién más? de Rosales. ¿Localidades? ¿No? Con eso nos quedamos. Tacámbaro, Ario de Rosales. Tenemos una Apaxingán. Yo creo que Apaxingán no entre al rubro. El artículo 400 bis del Código Penal define el tema del financiamiento. Sin embargo, recuerdo que eran 14 formas de morir, no.
14 formas de involucrarte en el lavado de dinero. Vamos a clasificar en este momento si alguna de estas zonas, de donde son los compañeros, pudieran ser susceptibles de la recomendación 7 del Grupo de Acción Financiera. Esta recomendación, cuando sale, se supone que México desde 1970 ya la tiene regulada. O sea, México dice, me recomiendas imponer, de tipificar el delito de financiamiento al terrorista. No te preocupes, Gafi, yo ya lo tengo cubierto. Lo señala mi artículo 137 del Código Penal. 139 del Código Penal. Ocupa un hábito lector. Se impondrá pena, dejémoslo de la pena, no nos explica mucho, por los delitos que resulten, y vámonos aquí. Los que me dijeron que eran de fuera, quiero que me vayan contando con sus manos. Yo soy de una zona un poquito complicada, iré tomando también las clasificaciones que competen a mí para poder determinar si estamos dentro o no de una situación de carácter o que pueda ser tipificada como terrorismo. Utilizando sustancias tóxicas, ¿me involucro? La fracción 1. El delito se ha cometido. A quien utilizando sustancias tóxicas, ¿tenemos un elemento? ¿Tenemos sustancias tóxicas en Tacámbaro? Sí. ¿En Apaxingán? Sí. ¿Seguimos? Armas. ¿Tenemos armas? Armas químicas. Armas químicas no. Biológicas o similares. Material radioactivo. No. Material nuclear. Combustible nuclear. No. Mineral radioactivo. No. Instrumentos que imitan radiaciones. No. Explosivos. Armas de fuego. ¿Tenemos explosivos? Ok. Armas de fuego. ¿Tenemos armas de fuego? O incendio. ¿Tenemos incendios? ¿De los Oxxos? Inundación. Inundación no tenemos. Bueno, hasta donde yo sé, creo que han sido naturales, ¿no? A menos de que me digan que sí fue tapada la presa para que se desbordara y ocasionara una situación de esa naturaleza, pero... Sí, ya sean en contra de la integridad física, emocional. Integridad física, ¿tenemos sociedad afectada físicamente? Emocional. Emocional, ¿quién tiene miedo de ir a tierra caliente? Yo. Pues ¿Hola qué? la vida de personas que produzcan alarma. ¿Tenemos centros de alarma en la zona? ¿Sí? O sea, no es un punto de alarma que Apaxingán no pueda comercializar limón. También en la población o un grupo selecto de ella que provoque terror. ¿Sector aguacatero? ¿Selecto? Para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar a para que tome una determinación. Para poder operar necesitamos tu cooperación. No te quiero cooperar. ¿Qué pasó? 2011, un negocio en Uruapan, si no mal recuerdo. Dice un negocio no coopero. Llegan un par de tiros al negocio, 7, 8 muertos, incluyendo 3 niños, que ocasionaron un terror, ¿no? Entonces, tú no quisiste cooperar, ¿tú vas a cooperar? Sí. ¿Hubo terror? ¿Te obligaron a hacer algo que tú no querías? Entonces, yo particularmente de la zona en la que soy conté 11 puntos que se ajustan. Hay uno muy interesante que es el tema de la seguridad nacional. Y en el tema de la seguridad nacional, si nos vamos un poquito más abajo, con sanciones que duplican la pena, nos habla de un daño o perjuicio a la economía nacional. Y aquí nos vamos de lleno con el tema. ¿Quién es el principal productor de limón a nivel nacional? ¿Y qué zona? Apaxingán, Buenavista. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que decían en medios de comunicación? Si le pones un peso al que produce, un peso al que comercializa, un peso al que transporta,
un peso al que lo corta, genera un problema donde llega acá un limón a 40, 60. ¿Cuánto estuvo la última vez que se disparó enormemente? 90 pesos. Entonces, le estás generando en ese momento un daño a una economía ¿de qué? Nacional. ¿Cuál es el principal problema de que, tenemos tipificado el delito? Creo que podríamos ajustarlo sin mayor problema a algún par de grupos delictivos que operan en la región. Pero ¿qué pasa si nuestras propias autoridades en un momento dado determinan que sí es un grupo terrorista? ¿Han escuchado hablar de esta parte de que ahorita el presidente de la República habla mucho del no a la intervención extranjera? ¿A qué se refiere con eso? Que tendrá que intervenir extranjeros. Si se determina que un grupo de tipos comete actos de terrorismo, ya puede intervenir. Y tenemos una paradoja en ese tema. ¿Qué sucede ya en la práctica en un tema de carácter penal? Te detengo por el delito del asesinato de 7 personas. 7 personas, la pena 30 años, 20 años, 140 años de prisión, tienes 19 años, para 140 tendrás que vivir 120 y termina ahí el proceso, porque precisamente por la pena creo que ya es más que suficiente. Entonces hay una cierta delimitación en el delito para su determinación, porque en el momento en que lo determines tienes o vas a generar ese problema ahora de carácter internacional, en donde hay ciertos países que para su buena o su mala utilizan o llegan a intervenir en otros países. Fue Estados Unidos cuando declaró grupos criminales en Irak, 4 años después los invadió y la demás historia creo que ya la conocemos. Pasó lo mismo con un grupo libanés, declaró un grupo terrorista, lo tuvo que invadir porque el grupo terrorista utilizaba servicios para financiarse y le generaban un problema a él de carácter de seguridad nacional. Y así ha pasado con más de una decena de países en los que Estados Unidos ha declarado. Entonces, es esa paradoja donde, primero, no tenemos una normativa adicional como lo es para el 400 bis, toda una ley federal de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para este 139, literalmente, como lo decía el maestro Raúl, la obligación está cumplida, pero se está quedando corto, porque nada más se está manifestando, o sea, ¿entregaste la tarea? Sí. Oye, ¿y esta hoja con 3 palabras? No, pues es la tarea, o sea, aquí dijo usted que si entregábamos la tarea ya estábamos pasados. Pues, sí, pero, o sea, y el desarrollo la misma, o sea, pasa lo mismo con este artículo 139 porque no tenemos una legislación, no tenemos actualmente una base, no tenemos actualmente una condena, una sentencia, como sucede con el tema de los activos fijos y que les va a explicar la magistrada. Porque en materia de terrorismo solamente tenemos 2 artículos que nos van a hablar de quién, cuándo y cómo se comete este delito. Sin embargo, al día de hoy no ha habido una acusación propiamente de una fiscalía, evidentemente federal, que determine un grupo terrorista en México. Podría ir cerrando el tema diciéndoles que pues no nos tendríamos que preocupar porque en este caso no tenemos terrorismo en México. Es la paradoja, porque de manera práctica creo que pudiéramos sí enumerarla, digo, si no me recuerdo son 20 puntos y de esos 20 puntos por lo menos 11, en caso particular, habrán municipios donde pueda ese rango aumentar o ese rango disminuir. Entonces ya tenemos definido el terrorismo. Recuerdo una vez una plática que alguien me dijo, no puedes hablar y no puedes señalarlos a los grupos criminales como grupos terroristas. Ok, no los señalo, pero sí quiero ahorita que ustedes puedan tener identificados y puedan tener el criterio conforme a este 139, si en un momento dado son o no son. Pero de ahí vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete, que sería el cómo los financiamos. Y caemos a la misma situación, 139 cuarto.
se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos. Hasta ahí. ¿Qué pasa con los limoneros? ¿Aportan fondos? Sí. ¿Voluntariamente? No, sí. Sí se aportan fondos. Entonces volvemos a la paradoja. Porque de ser víctima, ¿pasa a ser qué? Cómplice. ¿Cómo atacas eso de raíz? ¿Cómo lo combates? O sea, muy similar al tema de los autodefensas. Hoy en día hay un grupo que tiene con terror a la sociedad. Llega un grupo que se une de la sociedad civil, los retira, y cuando los retira pasa mucho como el tema de los vikingos. Llego, conquisto, pero ¿y ahora qué hago? ¿De dónde vivo? ¿De dónde me sostengo financieramente? Voy y conquisto otro. Voy y conquisto otro. Aquí el problema es que al paso de los años hay ciertos grupos que han logrado encontrar cómo seguir financiándose sin tener que caer en una actividad vulnerable para no ser sujetos de una normativa que ya tiene blindado una parte. Sin embargo, la paradoja cae cuando son las mismas personas las que en un momento tienen que contribuir a la misma causa, por llamarle así. Entonces, no sé, tiempo, ¿cómo ando con eso? ¿Se acabó? ¿Cómo cerramos el tema? ¿Tenemos terrorismo en México? Legalmente no se ha tipificado. Bueno, está tipificado el delito. ¿Está cubierta la obligación de la GAFI? ¿Funciona? Y eso, teniendo ya el dinero en la bolsa, ¿qué conlleva? La segunda parte, que era cómo me defiendo. Y viene el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, me decían, es al final, ¿verdad?, la ronda de preguntas. Yo que les recomendaría, hay que checar bastante bien ese artículo 400 bis como abogados. Digo, como por el tema de terrorismo, creo que no, como abogados o como contadores, difícilmente pudiéramos ser susceptibles. Digo, nos podrán acusar de muchas cosas menos de eso. Pero en materia de lavado de dinero, ahí sí, preocúpense, hay que leer ese artículo, no recuerdo, contador, son como 14 puntos, ¿no? Que te dice, quien ayude, proporcione, informe, manifieste, colabore. Te da una serie de palabras que te involucran. En el tema del terrorismo, pues, podríamos decir que de una u otra manera estamos de este lado. Y en el tema del financiamiento del terrorismo, insisto, al no tener terrorismo, prácticamente podemos atender en la situación de que no tenemos financiamiento al mismo, por esta paradoja que existe con un tema de carácter internacional. Entonces, con esto doy por cerrada esta pequeña participación y quedamos abiertos ahorita a las preguntas. Sin duda, una participación muy interesante al licenciado Martín, representante del colectivo michoacano de Derecho. Continuamos con la licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Comercio Internacional por impuestos en la Universidad Autónoma de Querétaro. También cuenta con una especialidad en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial. Se desempeñó como titular encargada del despacho de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en la Delegación Morelos. También fungió como secretaria de Acuerdos en Sala Regional en el Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Querétaro. Presentamos a la magistrada Rosario de Jesús Canales con el tema Lavado de Dinero y Combate desde el Sistema Judicial. Yo me siento muy cómoda sentada. Regularmente mi trabajo me mantengo sentada. Disculpen si no me levanto. Agradezco la invitación a Evolución Nicolaita, al foro de estudiantil. Muchas gracias.
También agradezco a los exponentes con quien en este momento comparto el presidium, al maestro Raúl, al contador Martín, gracias. Y les agradezco a todos ustedes por su asistencia, por participar dentro de este foro y por mantener ese interés en este tema tan importante. Particularmente quiero agradecer al maestro Raúl porque les ha dado las bases de la ley, las bases del concepto de lavado de dinero. Y agradezco al contador Martín porque les ha dado el miedo que nos mueve a tomar acciones como abogados. Hay muchas máximas que se nos habla como abogados, los que defendemos la verdad, los que defendemos la realidad de las cosas, los que defendemos al vulnerable. Y en este tema del lavado de dinero, como ya lo exponían mis dos antecesores, hay diferentes figuras, pero diferentes áreas de oportunidad para ustedes, abogados, para defender de uno o de otro lado, para combatir o defender. Y esa es, yo creo que la función en la que a ustedes les llama la atención. Quiero pensar con toda la ingenuidad que me permite mi condición de mujer, pensar que ustedes no vinieron aquí para aprender a cómo lavar dinero, ¿verdad? No, sino que vinieron porque el tema, como dice el contador Martín, es morboso. ¿Qué es el lavado de dinero? Lamentablemente ya es un tema del siglo pasado y que apenas ustedes lo están analizando, lo están viendo con motivo de este foro. Ni siquiera sabían que existía una ley, ni siquiera sabían esa ley qué avances, qué alcances tiene. Y ahorita ya nos han puesto en la mesa que los alcances son limitados y que lamentablemente ni siquiera fue nacido de un origen de intención mexicana. Estamos obligados por acuerdos y convenios internacionales que además nos están vigilando que lo estemos haciendo. Y eso es preocupante, porque además nosotros vivimos inmersos, y hablamos de Michoacán, vivimos dentro de esa función que hacen los grupos delincuenciales para recaudar fondos que después van a implementar en nuestro propio perjuicio. Entonces somos victimizados doblemente. Cuando de nuestros propios bienes sale el dinero que financia a estos grupos delictivos, que después nos dañan económicamente y después nos dañan, como decían, ¿qué otro tipo de daños? Emocional, físicos, social, cultural, a nivel nacional. Y qué lamentable que además estemos viviendo en un estado de los que tienen el principal fuente de ingresos y los principales orígenes de estos grupos delictivos. Y bien, pues me decía el contador, todo me lo dejó a mí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el sistema judicial? ¿Qué hace el sistema judicial para combatir estas acciones? Pues la tenemos difícil de este lado. Dirán ustedes, ¿y los que lavan el dinero tienen defensa? Porque hay defensa. Todos los ciudadanos mexicanos, es un derecho a los ciudadanos mexicanos, ¿qué? Tener derecho a una debida defensa con un seguido debido procedimiento legal que le accede, que le permita el acceso a la justicia. ¿De qué tipo? Pronta y expedita. Artículo 17 constitucional. El 14 es el del debido proceso y el 17 de impartición de justicia pronta y expedita. Y entonces, ¿a quién? En este lado, como jueces, ¿a quiénes vamos a defender? Y la tenemos difícil porque nos enfrentamos a varios aspectos que analizar al momento de dictar una sentencia. Ustedes dirán, oiga, está el grupo delictivo, está el dinero, ¿por qué no dictan la sentencia, lo condenan y se acaba, se muere el perro, se acaba la rabia? Porque tenemos varios aspectos que analizar. Cuando llega el asunto con el juez,
tenemos que analizar quién es el responsable, a qué sujeto me están trayendo como responsable. Hay personas físicas, personas morales, y ustedes dirán, ay, ¿a poco el grupo delictivo 3 letras se reconoce como persona moral y se somete al proceso judicial? No, pero la empresa que vendió el automóvil, que recibió el efectivo y que vendió el automóvil, esa empresa sí está siendo sujeta a un proceso judicial con denuncia de lavado de dinero. ¿Y esta persona moral a quién? ¿Es responsable la empresa? ¿La automotriz es responsable? ¿El administrador de la empresa? ¿El gerente de la empresa? ¿O el vendedor? ¿A quién voy a ser responsable? ¿Quién me trae? ¿A quiénes me traen a mí ante el juez para procesar? Luego, ¿hay dolo? ¿Sí hay dolo o no hay dolo? ¿Esta empresa automotriz sabía del origen ilícito del dinero? Dice uno, oye, te traen 450,000 pesos en efectivo, ¿no sospechas? Pero también estamos en México. ¿Cuántos abuelitos dicen, yo al banco no meto nada de mi dinero, todo me lo roban? ¿Sospecho? ¿No sospecho? Ahora, soy sujeto de actividad vulnerable, soy una empresa automotriz, soy un sujeto de actividad vulnerable obligado a reportar. Y por ahí decían, oye, te llegan con 450,000 pesos, ¿haces o no la operación? Porque no me llegan nada más con la maleta de dinero, me llegan con otros medios de invitación amable para que yo acepte la maleta de dinero y entregue el vehículo. Y entonces me tengo que crear, ser creativa, abrir mi imaginación, porque pues sí, ya no reporté al sujeto, pero tengo que reportar porque el vehículo salió y el dinero entró. ¿A quién reporto? ¿Qué hago ahí? ¿Qué se les ocurre que pueda ser una persona extorsionada de esa manera? Pero tengo que reportar, porque el dinero entró y el vehículo salió. Tengo que hacer un reporte. ¿A quién voy a reportar? ¿Qué voy a poner en el papelito que tengo que presentar a Secretaría de Hacienda? Un prestanombres. ¿El prestanombres sabe voluntariamente a lo que se está enfrentando? No lo sabemos. A lo mejor sí, le platican, fíjate que tengo todo esto, necesito tu nombre. Y él temblándole las piernas y todo, pues dice, te presto el nombre. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que el vendedor tiene una novia, la novia enamoradísima, y le dice, oye, mira, tú préstame el INE, es una operación que necesito hacer porque ahí cualquier cosa? Y la novia le da, presta el nombre. Y de repente Hacienda le llega a la novia, porque además no siempre se busca alcanzar por el delito real que se está creando. Veíamos al Capone, la historia del Capone, de donde viene este origen del lavado de dinero, porque lo agarraron. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos, defraudación fiscal. No la pudieron agarrar por otro lado más que por ese exceso de dinero del cual no reportó los impuestos correspondientes. Por esa sola razón lo pudieron agarrar. Entonces le llega Hacienda a la novia con una atenta invitación diciéndole, oye, supimos que compraste un vehículo de 450,000 pesos en efectivo. No me digas de dónde salió el dinero, no me interesa. Págame el impuesto de esos 450,000 pesos. ¿Qué va a hacer la novia? Primero ni va a saber ni de dónde. ¿Ustedes creen que va a sospechar del amoroso novio? ¿Y a quién tenemos procesada? A la novia. Ni siquiera el que vendió. Que él sí vio el efectivo, que él sí sospechó, que él era el sujeto obligado. Pero ¿a quién tiene frente al juez? ¿Quién está frente a mí? La novia. ¿Qué hago? ¿La condeno? Porque es evidente, está el lavado, está el efectivo, está el vehículo, está la
se integran los elementos del delito, pero el sujeto que me trae no es responsable. ¿Cómo combato el lavado de dinero como juez? ¿Qué hago? Entonces tenemos ese primer problema, los sujetos que presentan ante el juez. Segundo problema, ¿reúnen o no reúnen los elementos del tipo ese sujeto? ¿Hay dolo? ¿Hay intencionalidad? ¿Sabía? Y hay dos problemitas aquí. Uno es, yo presté mi INE, sabía que no era algo natural, no debo prestar mi INE a nadie, pero yo no sabía que esto era como resultado del origen ilícito del dinero. Ese es otro punto muy importante en el elemento penal para sancionar. Tengo que tener conocimiento de causa de que el origen del dinero era ilícito. Si hago todo lo demás, pero yo no tenía idea de que el dinero era originalmente de procedencia ilícita, no tengo sanción. Porque el tipo penal es muy específico. Para hacer lavado de dinero tengo que tener conocimiento de que el dinero originalmente era ilícito y requería ese lavado de dinero. Entonces, ¿cómo voy a sancionar a esta persona que me traen? Ahora, por otro lado, tenemos a la empresa automotriz. Ahí, ¿a quién voy a sancionar? Al gerente que no verificó que su vendedor recababa la información, pero el vendedor le dio el reporte con datos falsos de otra persona, pero se los dio. Cumplió con la obligación de dar el reporte, de decir, oye, se compró este vehículo. Y entonces, ¿a quién sanciono? ¿Al vendedor? ¿Al gerente? ¿A los socios de la automotriz? ¿A los dueños de la automotriz? Siguiente problema al que nos enfrentamos, la labor previa de las autoridades. Lamentablemente somos todos humanos y cometemos errores. Y también las autoridades se enfrentan a la atención de los derechos humanos, de los que también gozan los delincuentes. Y muchos procesos se caen, ya no pueden prosperar, porque desde el origen hay un vicio de procedimiento ligado a violación de derechos humanos. En la detención del individuo hubo violación de derechos humanos. En la integración de las pruebas de la carpeta de averiguación, no se integraron las pruebas debidamente, no se integraron con oportunidad, no está en la totalidad de las pruebas. Llega una carpeta de averiguación así ante el juez, ¿qué va a hacer el juez? Pues no importa, está incompleta, le faltan estos y estos, pero está el dinero en efectivo, está el vehículo. ¿Le da entrada al juez? También está atado en manos al decreto de disposición de vida. Entonces, es un juego de doble cara, porque es debido proceso para los que aspiran al respeto de sus derechos, pero no podemos decir, a ti eres malo, no, pues a ti te violo todos tus derechos. Ahora, hay dos vertientes. Desde el administrativo, la UIF, la unidad de inteligencia financiera, es del administrativo. Los actos de esta unidad de la UIF se vigilan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es de orden administrativo. Mientras que los actos previa del Ministerio Público se siguen por vía del derecho penal ante un juez penal y la ley de amparo. Y sabemos nosotros que las sanciones administrativas no eximen de la sanción penal. Y tampoco, una vez que me liberen de la sanción penal, eso no implica que no esté sancionado por vía administrativa por la misma conducta.
Y ahí no se viola el principio de non bis in idem. Sin embargo, sigue siendo el mismo problema. La UIF a veces en esa intención de querer controlar, limitar, restringir que los grupos delictivos se financien, bloquea cuentas. Y todos aplauden, qué bonito, qué bien, le están bloqueando la cuenta bancaria, ya identificaron a qué cuenta bancaria está cayendo el efectivo, la bloquearon. En el ejemplo que estábamos viendo, es la cuenta de la novia. ¿La bloqueamos o no? Vamos a imaginar que el vendedor ya se hizo amigo de estos delincuentes, ya le encontró el modo, ya le gustó también el dinero, pues, le invita a vacaciones a Tulum a la novia, muy contentos. Le dice, bueno, pero novia, pues necesitamos estar administrando ese dinero, y la novia dice, pues me abro la cuenta y que ahí me llegue el dinero. La bloqueamos a la novia. La novia viene ante el tribunal y dice, oye, ¿es dinero que mi novio me da? ¿La bloqueamos o no? Porque además a nosotros, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no le compete investigar ese dinero que le da el novio, de dónde lo obtiene el novio, y ese dinero que le dan al novio, de dónde viene. Simplemente vemos a la sujeto, a la novia, que nos dice, pues es que, y de ahí vivo. Y hay un derecho de mínimo vital. La mato de hambre. Y el problema de las autoridades, ¿por qué le bloqueaste la cuenta? ¿Tienes un registro real, verídico? No, es que apenas estoy en averiguación, pero mientras son peras o manzanas la bloqueo. Y la novia va con todo su derecho a impugnar ese acto. ¿Y qué le va a decir el juez? Oye, UIF, no te pases. ¿Por qué la bloqueas así? Ah, nada más porque sospechas, como una medida preventiva, pero sin fundar ni motivar el acto. Artículo ¿qué constitucional? Principio de fundamentación y motivación. Ya no les pregunto de la ley de antilavado, que apenas se enteraron hoy que existe. Ustedes desde que nacieron sabían que existía la Constitución. Fundamentación y motivación. ¿Cuál? 16 constitucional. Bueno, ya uno básico, no es del tema, pero para ver si se despiertan. Educación básica. Fuerte. ¿El qué? 3. Propiedad privada. Ok, regresemos al tema. Son de primer semestre. Ok, perdón. Y nos decía el maestro que un 1% de los recursos son recuperados. Y el contador nos decía una manera de financiarse, que es solicitar las cuotas, ¿verdad? Derecho de piso. Esa es una manera de financiamiento. ¿Qué otra manera de financiamiento hay? Venta de drogas, vendo la droga, el dinero, con eso me financio. ¿Otra manera? Secuestro, pido dinero para recuperar la libertad de la persona, recaudo dinero. Trata de blancas, vendo personas. Los retenes en las carreteras. Retenes son cuotas, es un recurso de cuotas, pero el retenes es una vertiente de las cuotas. Venta de armas. ¿Cómo? Venta de órganos, trata de blancas, trata de personas. Extorsión, bien. Pero hay otra que ustedes pueden creer que no es, pero sí es. ¿Les ha tocado de sus tíos, de sus papás, de algún amigo, de ustedes mismos, que
que de repente retiran dinero de su cuenta de banco, o hacen un cargo a su tarjeta de crédito y que no lo hicieron ustedes, que no lo hizo su papá, que no lo hizo su amigo, que te clonan la tarjeta. Ese es dinero que ellos toman para financiarse. Es un dinero de procedencia ilícita que también nos afectan a nosotros, y ahí sí no hay manera de que me digan que voluntariamente di el dinero de mi cuenta bancaria. ¿Por qué no se recupera ese dinero? A mi cuenta sí, ya me eliminan el cargo, me hacen el depósito del dinero que me retiraron, pero no está dentro del 1% de recursos recuperados, porque ese dinero que el banco repone a la persona de inmediato, a los 3, 4 días a la semana, viene del Fondo de Protección Bancaria, no viene del dinero delictivo. Entonces es el 1%. ¿Por qué es el 1% de recuperación? Porque solamente el 2% de los procesados tienen condena efectiva. Entonces, ese es el problema de los jueces. Claro que de este lado queremos combatir el lavado de dinero. Claro que también en esa medida México está obligado, dentro de las recomendaciones de la GAFI, está obligado a que efectivamente se imponga justicia y se condene, se sancione a esas personas. Pero con esta problemática, y la pregunta de nuevo, ¿cómo arranco el problema de raíz? Ese es el reto de ustedes como abogados. No estén buscando cómo defender al que lava dinero. No estén buscando cómo voy a defender al pobre iluso que prestó el nombre. Vamos más allá. Vamos a proyectarnos como verdaderos juristas. ¿Qué puedo hacer para arrancar de raíz, no sino muchos problemas que tiene el país? Solo de esa manera, solo ampliando nuestro criterio a ese nivel, podemos, en lugar de reaccionar, prevenir. Porque todas las demás son medidas de reacción. Ya me lavaron el dinero, ¿qué hago después de? Ya me extorsionaron, ¿qué hago después de para protegerme? Pero ¿cómo elimino el problema de raíz? Y ustedes que están frescos, que no tienen preocupaciones de otra índole, que tienen ese ímpetu de la juventud, pues tienen esa apertura para contestar esa y otras preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Y no nada más seguir con la corriente. Pues bien, chicos, les agradezco de nuevo y estamos abiertos. Agradecemos mucho su participación, magistrada. Abriremos este espacio para algunas preguntas que tenga el público. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, les cedemos entonces el micrófono por si quieren darnos alguna explicación extra, un plus, o algo que no hayan alcanzado a dar en su tiempo. Adelante. Ahí me escucho. Bueno, yo nada más ahí, haciendo propia las palabras de la magistrada, que nos interesamos por este tema. O sea, repito, más allá de buscar la defensa, que eso ya es un tema tal vez de ética o moral, que no nos compete en esta mesa, más allá de buscar la defensa por el propio utilidad o dinero que podamos obtener, sí preocuparnos, repito, por lo que ustedes están aquí, ¿no? Cuando nosotros ingresamos en el primer semestre, vemos que queremos hacerle justicia a todos, por alguna u otra razón, mal nos vamos pervirtiendo, en el sentido de ver el dinero por el dinero,
pero sí este tema es relevante y tendrá más relevancia en un futuro. En las generaciones venideras, como son ustedes, este tema tendrá ya su importancia trascendental. Y como lo dijo la magistrada, ¿qué estamos haciendo? Solamente estoy buscando yo pues estar aquí para cumplir o tener mi título para dárselo a mi papá, a mi mamá y posteriormente pues dedicarme a otra cosa, o realmente sí hacer un cambio social desde lo que es ya tener o estar congregado en un grupo estudiantil como lo es Evolución Nicolaita, y a partir de ahí pues hacer el cambio, ¿no? Entonces lo dejamos ahí en el tintero. De parte personal quise hacer muy resumida pero interesante y dejarles esa espinita, o sea, que lleguen a su casa, googleen de esa sinfín de redes sociales que tenemos, googleen ley antilavado y vean que es un mundo que realmente uno se puede dedicar, si así lo quiere, de manera decente y de manera lícita como tal. Entonces, bajo este tenor, yo agradezco mucho a Evolución Nicolaita, a mis compañeros por sus ponencias brillantes, y pues también nos reiteramos a la orden de la agrupación Evolución Estudiantil para futuras ocasiones. Gracias. A continuación, el alumno Jesús Almanza Urueta y Karen Medrano entregarán los reconocimientos a los ponentes. Dame un segundito. Claro, claro. No, agradecerles mucho en este tema. La verdad es que cuando me planteaban el tema, consideré bastante interesante el tema desde el punto de vista judicial, dado que como lo comentaba, ese 2% representa prácticamente nada en un tema de condenas. Sin embargo, el área es muy interesante si lo logramos ver desde un punto de vista de prevención. Porque luego son temas, como decía, se involucra una cuestión de ética, una cuestión de moral, pero si es un tema donde asesoras y apoyas a aquellas empresas desde ese ámbito, desde esa perspectiva preventiva, creo que es un campo de acción bastante interesante, un campo casi virgen, donde pudieran muchos de ustedes, si tienen el interés, pues bueno, irse involucrando en la materia. Agradezco mucho a la organización estudiantil, a su representante por la invitación. De igual manera estamos a su disposición. En este momento me tocó venir por parte en representación del colectivo Michoacán. También les hago una invitación si quieren formar parte ya de un grupo que tiene como fin el poder mantenernos actualizados ya como abogados, ya fuera de las aulas, ya cuando nos toca ir allá a la triste realidad entre lo que quería hacer y lo que me tocó ser. Entonces, está abierta la invitación al colectivo Michoacano de Derecho. Estamos por ahí en redes sociales. Quien quiera empezar a involucrarse, quien quiera empezar a lo mejor a tomar un poquito más de acciones, de actividades prácticas, por ahí están las puertas abiertas. Y pues insisto, agradezco mucho a la invitación y a los dos ponentes a quienes les guardo mucho respeto en su autoridad y su conocimiento. Gracias. Evolución Nicolaita otorga la presente constancia a Rosario de Jesús Canales Gómez por haber participado como ponente en la conferencia Conexiones Peligrosas, Lavado de Dinero, Financiamiento y Armas de Destrucción Masiva. Evolución Nicolaita otorga la presente constancia a Martín Vargas Contreras por haber participado como ponente en la conferencia Conexiones Peligrosas, Lavado de Dinero, Financiamiento y Armas de Destrucción Masiva. De igual forma, Evolución Nicolaita otorga la presente constancia a José Raúl Aguilera por haber participado como ponente en la conferencia
conexiones peligrosas, lavado de dinero, financiamiento y armas de destrucción masiva. Les pedimos a los asistentes ponerse de pie para la foto conmemoratoria.